Julio rompe en lágrimas en pleno concierto. Lo que hizo el público dejó a todos sin palabras. Era el 14 de octubre de 1995. El Palacio de los Deportes de Madrid estaba a punto de ser testigo de algo que ninguno de los 15.000 asistentes esperaba. Julio Iglesias, el hombre que había conquistado el mundo con su voz, el español más internacional, el seductor eterno, estaba a punto de romperse por completo frente a su gente. Y nadie lo vio venir. La noche había comenzado como cualquier otro concierto. Las luces, los gritos, la orquesta afinando en el foso. El aire denso de anticipación que solo un ícono como Julio puede generar. Mujeres de todas las edades lloraban antes de que él siquiera pisara el escenario. Pero algo era diferente esa noche. Algo flotaba en el ambiente. Una tensión invisible, un presagio. Julio llevaba 3 meses de gira por España, ciudades tras ciudades, ovaciones tras ovaciones, pero Madrid era especial, Madrid era casa, y Madrid guardaba un secreto que estaba a punto de salir a la luz. Entre el público, en la fila 23, sector C, había alguien que no debería estar allí, alguien cuya presencia cambiaría todo. Pero aún faltaban 47 minutos para que Julio la viera. 47 minutos para que el hombre más fuerte de España cayera de rodillas. Las 9:47 de la noche. Las luces se apagaron. El público rugió. Y Julio Iglesias salió al escenario con esa sonrisa que había enamorado a millones. Traje azul marino, camisa blanca, el pelo perfectamente peinado hacia atrás. «Buenas noches, Madrid», dijo con esa voz aterciopelada que parecía acariciar cada palabra. La respuesta fue ensordecedora. Comenzó con De niña a mujer. El público cantaba cada palabra. Luego, a veces tú, a veces yo. La energía era eléctrica. Todo iba según el plan. Hasta que llegó la quinta canción. Hasta que Julio miró hacia la fila 23 y su mundo se detuvo. Oye, antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese poderoso me gusta que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo el video? Me encanta conocer a cada una de las personas increíbles que forman parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos. Para entender lo que sucedió esa noche, tenemos que retroceder 32 años. Julio Iglesias era solo un chico de 20 años con sueños de ser futbolista profesional. El Real Madrid Castilla era su vida, sus piernas, su futuro. La fama parecía un camino seguro, pero en el campo de juego, no en un escenario. Entonces llegó el accidente. El 22 de septiembre de 1963, el SEAT 600 en el que viajaba volcó en una carretera cerca de Madrid. Julio quedó paralizado de cintura para abajo. Los médicos dijeron que probablemente nunca volvería a caminar. 2 años en cama, 2 años de oscuridad, 2 años en los que aprendió a tocar la guitarra porque no podía hacer nada más. Pero hay algo que nunca se contó públicamente, algo que Julio guardó en lo más profundo de su corazón durante más de 3 décadas. Durante esos 2 años de recuperación en el hospital, hubo una enfermera. Su nombre era Carmen Soto. Tenía 28 años, divorciada, con una hija pequeña de 6 años llamada Isabel. Carmen no solo cuidó de Julio, le dio esperanza cuando él ya no la tenía. Vas a volver a caminar, le decía cada noche. Y cuando lo hagas, vas a hacer cosas que ni siquiera puedes imaginar ahora. Entre vendajes y terapias, entre el dolor y la desesperanza, nació algo más que una relación médico-paciente. Nació una amistad profunda, una conexión que trascendía las palabras. La pequeña Isabel visitaba a su madre en el hospital y se sentaba junto a la cama de Julio. Él le cantaba canciones. Ella le dibujaba pájaros y soles. «Para que no estés triste», decía con su voz de niña. Cuando Julio finalmente volvió a caminar, cuando dejó el hospital y comenzó su carrera musical, perdió el contacto con Carmen e Isabel. La vida lo llevó por un camino diferente. La fama,
El mundo entero, millones de discos vendidos, pero nunca las olvidó, y ellas nunca lo olvidaron a él. Julio estaba a punto de comenzar un canto a Galicia, cuando algo captó su atención. Una mujer en la fila 23 sostenía un cartel. No era un cartel común. No tenía declaraciones de amor ni fotos de Julio. Era algo diferente. Decía simplemente, «Soy Isabel. ¿Te acuerdas de los pájaros?» Julio se quedó paralizado. La guitarra seguía sonando. La orquesta seguía tocando. Pero él había dejado de cantar. El director musical lo miró confundido. El público empezó a murmurar. Julio levantó la mano pidiendo silencio. La música se detuvo. 15,000 personas contuvieron el aliento. «Disculpen», dijo Julio, su voz temblando de una manera que nadie le había escuchado antes. «Necesito un momento». Se acercó al borde del escenario. Sus ojos buscaban desesperadamente en la fila 23. «Isabel», dijo al micrófono. «Isabel Soto, ¿eres tú?» La mujer del cartel se puso de pie. Tenía 38 años ahora. El pelo castaño, ojos que guardaban décadas de historia. «Soy yo, Julio», gritó con voz clara. «Isabel». El Palacio de los Deportes estaba en absoluto silencio. Julio se llevó la mano al pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Dios mío», susurró, pero el micrófono captó cada palabra. «Dios mío, eres tú, la niña de los pájaros». Lo que sucedió después, nadie lo esperaba. Julio, el hombre que había actuado en los escenarios más importantes del mundo, que había cantado para reyes y presidentes, que nunca perdía la compostura, se dejó caer de rodillas y comenzó a llorar. No lágrimas discretas, no emoción controlada. Lloraba como un niño, con todo el cuerpo, con décadas de memoria regresando de golpe. El público no sabía qué hacer. Algunos pensaron que era parte del show, otros se preocuparon, pero la mayoría simplemente sintió que estaban presenciando algo sagrado, algo real. Julio tardó casi un minuto en recuperar el habla. Cuando finalmente pudo, se dirigió al público con una honestidad brutal. «Tengo que contarles algo», dijo, la voz rota. «Algo que nunca he dicho públicamente». Hizo una pausa. Se limpió las lágrimas. Se sentó al borde del escenario, las piernas colgando. «En 1963 tuve un accidente que cambió mi vida. Todos ustedes lo saben. Pero lo que no saben es que durante esos 2 años en el hospital, hubo alguien que me salvó la vida de verdad». El silencio en el palacio era absoluto. Una enfermera llamada Carmen y su hija, Isabel. Julio buscó a Isabel con la mirada. Ella lloraba en silencio. Cuando yo estaba en la cama, sin poder mover las piernas, pensando que mi vida había terminado a los 20 años, esta niña venía y me dibujaba pájaros. Me decía que los pájaros podían volar aunque yo no pudiera caminar. La voz de Julio se quebró de nuevo. Me decía que un día yo iba a volar también, que iba a hacer cosas grandes. Ella tenía 6 años y más sabiduría que cualquier adulto. Isabel gritó desde su asiento. «Mi madre falleció hace 3 años, Julio». El cantante cerró los ojos. Una nueva ola de dolor lo atravesó. «¿Carmen murió?» «Sí, de cáncer. Su último deseo fue que yo te encontrara, que te dijera que siempre estuvo orgullosa de ti, que ella sabía que ibas a volar». Julio se cubrió el rostro con ambas manos. Cuando las apartó, miró directamente a Isabel. «Sube aquí, por favor, necesito abrazarte». La seguridad ayudó a Isabel a llegar al escenario. Cuando finalmente estuvo frente a Julio, ambos se miraron durante largos segundos. Décadas de ausencia. Décadas de vida vivida por caminos diferentes. Y entonces se abrazaron. El abrazo duró casi 2 minutos. El público lloraba. La orquesta lloraba. Los técnicos detrás del escenario lloraban, porque lo que estaban presenciando no era un espectáculo. Era el reencuentro de 2 almas que se habían encontrado en el dolor y se reencontraban en la gratitud. Julio no soltó a Isabel. Cuando finalmente se separaron, él le indicó que se sentara en una silla que trajeron al escenario. «No te vayas», le dijo. «Quédate aquí conmigo». Se volvió hacia el público. «Amigos míos de Madrid, de España, llevo más de 30 años cantando.
He dado miles de conciertos, pero nunca les he mostrado mi corazón de verdad. Respiró profundo. Cuando tuve ese accidente, yo quería morir. No veía futuro. No veía esperanza. Carmen, la madre de Isabel, me decía que Dios me había quitado el fútbol porque tenía otros planes para mí. Yo me reía. ¿Qué planes? ¿Pasar mi vida en una silla de ruedas? Julio caminó por el escenario, pero había esta niña, Isabel, que venía cada tarde después del colegio, se sentaba junto a mi cama y me dibujaba pájaros, cientos de pájaros. Isabel lloraba en silencio en su silla. Un día le pregunté, ¿por qué siempre pájaros? Y ella me dijo, porque cuando tú no puedes moverte, los pájaros vuelan por ti, y un día tú también vas a volar. Te lo prometo. La voz de Julio era apenas un susurro amplificado. Esa promesa de una niña de 6 años me mantuvo vivo. Me hizo creer que quizás, solo quizás, había algo más allá del dolor. Se volteó hacia Isabel. Y tenías razón, pequeña. Volé más alto de lo que jamás imaginé. El público estalló en aplausos, pero Julio levantó la mano pidiendo silencio. Pero hay algo más. Algo que me he perseguido durante 32 años. Pausa dramática. Cuando salí del hospital y empecé mi carrera, me olvidé de buscarlas. Me dejé llevar por la fama, por el éxito, por el mundo entero. Y nunca volví a ese hospital. Nunca les dije gracias como debía. Julio se arrodilló frente a Isabel. He cargado con esa culpa toda mi vida, pensando que ustedes creerían que yo las había olvidado, que no significaban nada para mí. Isabel tomó las manos de Julio. Nosotras sabíamos, Julio. Mi madre siempre dijo, él está volando. Eso es lo que importa. Nunca hubo rencor, solo orgullo. Lo que sucedió a continuación fue espontáneo. Nadie lo planeó, nadie lo organizó. Comenzó con una persona en la fila 12 que se puso de pie y comenzó a aplaudir lentamente. Luego otra, y otra. En cuestión de segundos, las 15,000 personas del Palacio de los Deportes estaban de pie. Pero no era un aplauso común, era rítmico, constante, como un latido colectivo. Y entonces empezaron a corear. Gracias, gracias, gracias. No le agradecían a Julio por la música, le agradecían por la humanidad, por mostrar vulnerabilidad, por recordarles que detrás del ícono hay un hombre. Julio estaba abrumado, no podía hablar, solo podía escuchar ese mar de voces agradeciéndole por ser real. Isabel se puso de pie y abrazó a Julio nuevamente, y el público seguía. Gracias, gracias, gracias. El momento duró 7 minutos completos, 7 minutos de puro reconocimiento humano. Cuando finalmente el coro se calmó, Julio tomó el micrófono con manos temblorosas. Ustedes no entienden lo que acaban de hacer, dijo. Me han sanado algo que llevaba roto 32 años. Miró a Isabel. ¿Puedo cantarte algo? Ella asintió, incapaz de hablar. Julio hizo una señal a la orquesta. Comenzaron a tocar Abrázame. Pero esta vez era diferente. Cada palabra tenía un peso que nunca había tenido antes. Cada nota cargaba décadas de arrepentimiento, gratitud y redención. Cuando llegó al estribillo, algo mágico sucedió. El público entero comenzó a cantar con él, pero suavemente, casi como un coro de iglesia, convirtiendo la canción en una oración. Isabel lloraba, Julio lloraba, y 15,000 personas en Madrid lloraban con ellos, porque en ese momento todos entendieron algo fundamental, que la verdadera grandeza no está en la fama, está en la capacidad de reconocer nuestras deudas, nuestros errores, nuestra humanidad compartida. El concierto terminó 2 horas más tarde de lo planeado. Julio dedicó cada canción restante a Carmen e Isabel, y el público lo acompañó en cada una como si fueran parte de una ceremonia sagrada. Cuando finalmente bajó el telón, Julio pasó 1 hora más con Isabel en su camerino. Hablaron de Carmen, de los días en el hospital, de la vida que cada uno había vivido. Isabel le contó que su madre guardó cada recorte de periódico sobre Julio, cada portada de disco, cada mención en televisión. Ella decía, «Mira, Isabel, nuestro pájaro está volando». Recordó Isabel
con una sonrisa entre lágrimas. Julio le prometió algo esa noche, que establecería una fundación en nombre de Carmen Soto, una fundación que ayudaría a personas en recuperación hospitalaria, que les daría arte, música y esperanza cuando más lo necesitaran. Y cumplió. En 1996 nació la Fundación Carmen Soto, que hasta el día de hoy ha ayudado a miles de pacientes en hospitales de toda España. Pero más allá de lo tangible, algo cambió en Julio después de esa noche. Sus conciertos se volvieron más íntimos, más reales. Comenzó a compartir historias entre canciones, a conectar de verdad con su público. Esa noche en Madrid me enseñó que la gente no viene solo a escuchar canciones, dijo en una entrevista años después. Vienen a sentirse acompañados, a saber que no están solos en sus luchas. Isabel y Julio mantuvieron contacto cercano desde entonces. Ella asistió a docenas de sus conciertos. Él la invitó a eventos familiares. La relación que nació en un hospital en 1963 finalmente floreció en la forma que siempre debió. En 2003, Julio lanzó un álbum llamado Pájaros. La canción título estaba dedicada a Isabel y Carmen. Aunque no puede reproducirse aquí, la letra hablaba de cómo las personas que nos ayudan a volar cuando no podemos caminar son los verdaderos héroes de nuestras vidas. El video musical mostraba dibujos infantiles de pájaros, los mismos que Isabel le había hecho 40 años atrás. Hoy, en el Palacio de los Deportes de Madrid, ahora Wishing Center, hay una pequeña placa conmemorativa que pocos conocen. Está en el pasillo que lleva a los camerinos. Dice: en este lugar, el 14 de octubre de 1995, Julio Iglesias nos recordó que volar no es solo elevarse, es recordar a quienes nos enseñaron que podíamos hacerlo. La historia de esa noche se convirtió en leyenda entre los fans de Julio. Grabaciones piratas del concierto circulan hasta hoy, consideradas por muchos como la actuación más emotiva y auténtica de su carrera. No por la perfección técnica, sino por la verdad brutal que contenía. Isabel Soto, ahora de 64 años, trabaja como voluntaria en la Fundación Carmen Soto. Cuando le preguntan por aquella noche, siempre dice lo mismo. Mi madre me enseñó a dibujar pájaros para darle esperanza a alguien que la había perdido. Julio nos enseñó que nunca es tarde para decir gracias. Y el público de Madrid nos enseñó que la gratitud colectiva puede sanar heridas que llevamos décadas cargando. Porque al final, esa noche no fue sobre un concierto interrumpido. Fue sobre el poder del reconocimiento, de la memoria, de la deuda emocional que todos llevamos con alguien que nos salvó cuando más lo necesitábamos, y sobre lo que sucede cuando 15.000 extraños deciden, por 7 minutos, dejar de ser público, y convertirse en testigos de la redención de un hombre que voló tan alto que olvidó mirar hacia atrás. Hasta que un cartel con pájaros dibujados hace 32 años le recordó de dónde venían sus alas. Si esta historia te conmovió, suscríbete y comparte, porque a veces las historias más poderosas no están en las canciones, están en los silencios entre las notas, en las lágrimas que caen cuando la música se detiene, y en los pájaros que alguien dibujó para enseñarnos que podemos volar. ¿Quién fue esa persona que te enseñó a volar cuando creías que no podías? Déjalo en los comentarios.